Hola aumentados, hoy les vamos a enseñar cómo hicimos para hacer este diseño del gorro, pero más que todo vamos a aprender es cómo hacer la textura. En este caso, si nos acercamos harto nos damos cuenta de cómo está esa textura. Esta textura la armamos en Blender y es lo que vamos a mirar para aprender a armar este tipo de texturas que uno las personaliza. Y en el caso, digamos, de este efecto, que si uno abre la boca, él sube los brazos y tira las partículas. Además de que si parpadeo, pues el personaje también parpadea. Y vamos a ver cómo también se hace esta parte de la boca que está acá arriba en el personaje. Entonces lo primero que todo en este video vamos a aprender es cómo hacer un modelado. Este modelado que es un modelado como sencillo. Y luego en el siguiente video vamos a ver cómo integrar el modelado. Pero más que todo la programación para parpadear, cómo colocar la boca y que al yo abrir la boca, suba los brazos y bote las partículas. Entonces vamos a empezar primero con Blender. Voy a darle pausa acá. Y inicio mi Blender en blanco. Lo primero que voy a hacer es tener este cubo. Y en el cubo va a pasar al modo editable. El modo editable está en la parte izquierda donde dice Object Mode. Pero hay una forma más fácil que simplemente es colocar Tab. Y automáticamente entra al modo editable o le pueden dar clic en el modo editable. Luego de que estoy en modo editable, él me va a mandar todo este cubo en diferentes colores y lo que yo voy a hacer es seleccionar las caras. Para esto voy a ir en la parte superior donde dice Face Select. Entonces selecciono una cara. Cuando yo le doy clic, en este caso en mi Blender es con clic derecho en PC, y lo que voy a hacer es extruir, que eso significa volver a sacar una parte de este cubo. Esto se hace oprimiendo la tecla E. Y al yo oprimir la tecla E, se van a dar cuenta que él me sacó otra parte. Después de que yo le vuelvo a dar nuevamente clic, se quita, o digamos, esta opción de la extrusión. Lo voy a hacer 3 veces. Pero antes de hacer la siguiente extrusión, voy a oprimir en este caso S, que es del escalado. Y el escalado sirve para hacer esto, para que yo pueda colocar más pequeño o más grande la pieza. En este caso, yo lo voy a dejar un poquito más pequeña. Y voy a volver a hacer el mismo procedimiento. Oprimo la tecla E, voy hacia arriba. En el caso de lo que es Windows, si uno tiene la bolita del ratón, cuando uno le da clic, le da la opción de poder hacerlo en un eje específico. Es decir, aquí solo iría en el eje, específicamente creo que es el de Y, el de X, que es para subir y bajar, para que no se modifique, digamos, la orientación de esta instrucción que estoy haciendo. Cuando le doy clic, nuevamente toco la tecla S y lo dejo un poco más pequeño. Pero en este caso voy a darle con la tecla G, que es para desplazarlo. La tecla G nos sirve para poder mover esta pieza hacia el lugar que nosotros deseemos. Si yo toco la bolita del ratón, va a aparecer esta línea verde y me va a indicar que solo se va a mover en este eje específico, que en este caso sería el de Y. Lo voy a soltar. Y lo que yo estoy intentando es hacer la forma del gorrito que va hacia atrás. Esto en este momento, digamos, no lo notamos, pero cuando agreguemos un modificador, que lo vamos a encontrar al lado derecho, aquí en las herramientas donde hay una llavecita, vamos a ir donde dice Add Modifier y voy a seleccionar el que se llama Subdivisión de Superficie. Cuando yo lo agrego ya nos damos cuenta que nuestra pieza ya sea diferente. Lo primero que va a seguir haciendo es dándole como la forma al gorro, y lo que va a hacer es mandar un poco más la pieza hacia atrás. Esta que tengo seleccionada, que es la cara superior, la mando hacia atrás un poquito y con ese la dejo un poquito más pequeña para dar esa punta, digamos, de lo que sería el gorro. Ahora, si yo salgo nuevamente del modo editable, que es acá arriba, en la parte izquierda de Blender, donde dice Mode Object, lo puedo de una vez en el escalado poner un poco más ancho. Y le vamos dando esta forma como dejarlo más ancho. Ahora voy a volver nuevamente al modo editable para mandar esta parte hacia atrás. Entonces voy nuevamente al modo editable, selecciono una de las caras, lo puedo mover también con la parte izquierda, si no quiero digamos con las flechas, para ir desplazando la pieza hacia atrás, al igual que la parte de adelante, desplazarla un poco hacia adelante. Y si nos damos cuenta, y va más o menos cogiendo como lo que sería la forma del gorrito. Entonces ustedes, la idea es que van experimentando y van probando como más o menos cuál es la forma que más, digamos, se les parece o podría ser similar al personaje que estamos haciendo. Ya cuando lo tengo así, voy a la parte derecha donde está el Add Modifier, le voy a aumentar las subdivisiones. Yo le voy aumentando, se van a dar cuenta que cada vez va a quedar más liso y más liso. En esta parte también vemos como, digamos, va quedando la parte del gorro en la punta. Si yo selecciono esta parte de la punta
y solo lo modifico en uno de sus escalados, vamos a dar cuenta que cada vez, digamos, lo genero como más delgada esta punta, pero también puedo coger esta parte para ir poniendo un poco más delgado la sección de atrás. Como les comentaba, la idea es que lo hagan como ustedes prefieren y que quede como un tipo de personaje que vamos a armarlo como un estilo de crochet, que es de los personajes que suelo yo hacer en mi página, en mi Instagram, cuando estoy diseñando con las gafas Oculus. Entonces lo voy a agrandar acá un poco, voy a dejarlo un poquito más o menos así, mandar un poco esto hacia el frente para que quede más estilo como si fuera una gota, y voy a correr esto un poco de atrás, mandar esto un poco adelante. Vamos a correr esta cara que está acá atrás. Así. Más o menos lo vamos a dejar así. Listo. Luego salgo de mi modo editable, acá arriba en objeto, y empiezo a agregar otro cubo. Entonces voy a la parte superior, en Mesh, cubo. Este cubo en este momento está desplazado. Uno también puede ubicar en Blender, aquí en la parte derecha arriba donde estaba la herramienta, me va a decir la posición que tengo en este momento. Me está marcando 0.1, todo lo voy a dejar en 0, para que me quede totalmente centrado. Cuando ya me queda centrado, voy a hacer que este cubo sea un poco más delgado, y en este cubo lo que voy a hacer nuevamente es entrar en modo editable. Voy a ocultar el cubo anterior que creamos para poder ver fácil este y ver lo que voy a hacer en este punto. Selecciono esta cara, oprimo la tecla E para extruir y la tecla S para dejarlo más pequeño. De este modo. En la parte de abajo hago lo mismo, tecla E y S, y muevo el mouse hacia el lado izquierdo para dejarlo más pequeño. ¿Para qué hice esto? Para que cuando yo agregue nuevamente aquí en el lado derecho en la herramienta de modificar propiedades, en Add Modifier, voy a seleccionar subdivisión y luego voy a subir la subdivisión. Entonces se van a dar cuenta que si en este caso quedó como si fuera un cilindro, pero si salgo del modo editable ya lo puedo dejar un poco más delgado, y ese sería el borde de lo que sería el personaje. Entonces lo que voy a hacer primero es agrandar esta pieza, irla ubicando en la posición que deseo para generar como lo que sería el borde de lo que sería el gorro. Lo vamos a bajar un poco porque necesito que quede hasta la parte de acá abajo. Entonces lo bajo en la cara, le voy a oprimir tecla G, el mouse, y solo para bajarlo en la posición directamente de lo que sería X. Ahora lo voy a mandar un poco hacia adelante para que nos quede. Voy a sacar, para que nos quede más adelante, voy a sacar aquí para desplazar hacia adelante, y más o menos sería así. Pero como nos damos cuenta, en la pieza anterior tenemos esta parte de acá abajo que es redonda y nos genera conflicto cuando vayamos a hacer el gorro. Voy a seleccionar nuevamente la pieza anterior que teníamos, que sería esta. Le voy a entrar al modo editable, que en este caso se hace con Tab. Selecciono la cara de abajo, que es esta que está acá, y si esta cara de abajo yo la empiezo a subir, nos damos cuenta que empieza a entrar para que no me va a ocupar, pero me empieza a cambiar un poco la parte de la pieza de arriba. Entonces lo que yo prefiero hacer es oprimir la tecla E para escalarlo, dejarlo más pequeño y después sí subirlo. De este modo genero como si fuera un agujero. Voy a quitar mi tab y a ocultar la pieza de abajo para que vean cómo se generó como si tuviera la parte del agujero del gorro. Habilito nuevamente el visible de mi pieza que estamos trabajando y voy a hacer exactamente lo mismo con esta pieza. Pero si nos damos cuenta, primero voy a ubicarla un poco mejor, la pieza de acá, para que me ocupe toda la parte de la arandela o lo que sería el gorro, y la intentamos ubicar un poquito mejor lo que podamos a lo que es el gorro. Me doy cuenta que en este caso, digamos, puedo modificar un poco el ancho de solo esta parte de la tira del gorro para que nos quede un poquito más ajustado o un poco, digamos, más preciso en la parte cuando está tocando el gorro. Más o menos sería así. Ahora entro nuevamente al modo editable con Tab. Esta pieza que tengo acá abajo, lo que voy a hacer es darle S para escalado, lo dejo más pequeño, y luego con la tecla G o con la flecha que está acá hacia arriba, lo puedo mandar hacia arriba, y se van a dar cuenta que, digamos, en esta parte ya me empieza a aparecer la otra pieza. Más o menos es así. Voy a salir del modo editable para bajar nuevamente nuestro borde y dejarlo como en esta forma, pero lo que yo suelo hacer cuando tengo la cara de acá abajo, esta que está acá oculta, yo lo que suelo hacer es que la borro, le doy suprimir vértices para que me quede este agujero. Esto es para poder trabajar mejor con estos bordes, porque voy a seleccionar cada borde con clic derecho y shift mantenido, al seleccionarlo y yo a dar extruir, que es con la tecla E y S, nos damos cuenta que ahora parece como un bordeado.
de lo que sería la pieza. Este bordeado hace que genere como esa sensación de que realmente hay como un huequito dentro del gorro. Y más o menos lo dejamos así. Tengan en cuenta que esto de acá abajo no se va a ver porque ahí es donde va a estar el rostro o la cabeza cuando estemos en Spark. Entonces tenemos nuestro lo que sería más o menos nuestro gorro, pero necesitamos agregarle simplemente unas piernas y agregar los brazos y los ojos, que lo vamos a hacer de una forma muy sencilla, es para ver cómo después cuadramos las texturas. Entonces agregamos dos esferas, nuevamente me aparecen en otro punto, eso es porque el punto de creación está en otro lado, pero simplemente lo podemos volver a colocar todo en cero. En la posición lo traemos al frente, lo dejamos más pequeño, bajamos un poco, lo corremos a la izquierda, lo dejamos un poquito más pequeño, lo mandamos hacia adelante. Puedo simplemente hay una opción se llama simetría, muestra una imagen de lado a lado, pero en este caso va a dar control C, control V para que me cree una pieza igual. Y ahora vamos a pasar a la parte de lo que son los brazos. Los brazos son como tal un cubo. Vamos a ubicar el cubo nuevamente en el centro de nuestra mesa de trabajo. Y este cubo simplemente lo que vamos a hacer es editar. Vamos a ir al modo de editable del cubo. Selecciono caras, que está acá en la parte superior. Que recuerden que aquí arriba pueden encontrar puntos, vértices y lo que es la cara. Selecciono la cara. Le doy S para ponerlo pequeño. Lo corro hacia atrás. Y en ese punto se vería más o menos así. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un modificador. Al lado derecho, en la herramienta damos clic, Add Modifier, subdivisión, y le empezamos a subir la cantidad de vértices. Si se dan cuenta, ya tenemos como lo que sería más o menos un brazo. Aquí ustedes pueden decidir qué tan grande va a quedar la parte de la parte de atrás. Con con el escalado, para si lo quieren dejar más grueso, más delgado, lo vamos a dejar más o menos así. Salimos del modo editable y nos vamos a ubicar nuestro brazo. Le voy a dar S, la tecla S para dejarlo más pequeño. Lo bajo un poco y lo dejamos como a un costado. Más o menos así, pero hay que tener en cuenta que, digamos, lo ideal es que la parte de atrás del brazo debería estar tocando la pieza de adentro, más como sería de esta forma. Y lo que vuelvo a hacer es control C, control V, copio, me voy al otro costado, pero lo roto pues para que la pieza en este caso quede adentro hacia este costado. Ya tenemos como dos brazos y lo que serían dos piernas. Ustedes pueden decidir si son más grandes, más pequeños. En este punto pues por ahora lo vamos a dejar así. Yo creo que lo voy a dejar un poco más pequeño para que el personaje no sea con unos brazos tan grandes. Y lo ideal es que pues copien exactamente el mismo brazo para que quede totalmente simétrico, porque en este caso digamos puede que quede uno más grande y uno más pequeño. Ya teniéndolo así, solo me quedan hacer los ojos. Y los ojos simplemente puedo coger estas esferas que están acá, control C, control V, me voy arriba, lo corro hacia atrás, pero en este caso, en el escalado solo lo voy a dejar para que quede así como si fuera una hojuela o como como lo que sea sí, que quede como planito, como una esferita pero achatada. Y le bajamos el tamaño de la esfera. Le hagamos otro poquito. Aquí lo va a mandar hacia atrás. Ahorita lo inclinamos, pero vamos a dejarlo por ahora así. Control C, control V. Y lo mandamos así. Y más o menos quedaría así. Aquí en esta parte del centro pues es donde va a ir la boca. Entonces como sé que ahí va a ir la boca, voy a seleccionar mis dos objetos para subirlo un poco, porque más adelante nos toca dejar la boca acá en el centro, que es la boca de la extracción de rostro que hacemos en Spark Air. Listo, ya tenemos esto así. Ahora vamos a pasar a la parte importante. Aquí ustedes pueden decidir cómo van a dejar la subdivisión. Si ustedes se dan cuenta en este punto, digamos, esas partes no se ven como tan suaves. Ustedes cuando van directamente aquí a la esfera, si yo le doy también modificar y subdivisión, si yo le voy subiendo se van a dar cuenta que cada vez queda más liso. Tengan en cuenta que esta subdivisión, dependiendo del computador, va a ser más rápido o más lento esta subdivisión. Y que luego tenemos que igual bajarles en un poco de la subdivisión. Pero por ahora vamos nosotros a dejarle una buena subdivisión para cuando hagamos el render directamente acá en el programa. Lo dejamos en 3. Vamos a coger el gorrito. Vamos a subir a
más o menos a 6. El de abajo también lo vamos a subir más o menos a 6. Y más o menos así ya se ve de una forma más lisa. Pero como les decía, preferiblemente no es tener mucha subdivisión, porque en Spark, pues digamos, va a tener peso. Igual de tomar, lo vamos a exportar y después vamos a traerlo nuevamente al programa para bajarle el peso con una herramienta que se llama en este caso Spark AR Toolkit, que aparece acá a la derecha, que ya luego después lo haremos cuando vamos a ir directamente a Spark. Ya tenemos el personaje, vamos a ir a la opción superior donde dice Shading. Aquí ya nos muestra el previsualizado de cómo se van a ver nuestros materiales. Lo primero que yo hago es voy a seleccionar el de arriba y toca ir a buscar un material. Entonces en este caso yo tengo acá, busqué en internet en FreePic, busqué esta lana. Ustedes le pueden colocar la que deseen. Si igual ustedes recuerden que digamos en este caso, en esta yo tengo este material, pero vamos a verlo con otro ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se ve el material. Realmente aquí inicialmente aquí a la parte derecha lo damos cuenta que es un cuadrado, pero para poder dar estos volúmenes tenemos que crear un mapa de normal o un mapa de relieve. Entonces le voy a dar pausa y voy a seleccionar por ahora esta que está acá, la voy a dar descargar. Vamos a darle descargar gratuito. Luego voy a buscar una carpeta que yo tengo acá en el escritorio, que lo tengo como Tuto Blender Spark, y lo voy a guardar. Me lo guardo en JPG. Antes de comenzar, lo que yo recomiendo pues de una vez hacer los mapas normal. El mapa normal es el que nos va a dar ese volumen de que se sienta que la imagen está saliendo o que tiene un relieve, más que todo. Pero es importante para poder hacer esta textura es que este esté encuadrado y en unas dimensiones específicas. Entonces lo primero que yo voy a ir es a buscar acá en mi disco. Tengo unas referencias y tengo una imagen que se llama glitter normal. Este trae un tamaño para que podamos saber cuál es el tamaño que siempre va a servir para repetir la textura, que ahorita ya vamos a entender más adelante que es repetir la textura. Entonces aquí en tamaño imagen vamos a ver que está por 1024 a 1024 a resolución de 32. Así deberían estar las imágenes de las texturas para cuando las vayamos a crear. Esto nos va a ayudar mucho cuando nosotros estamos creando o estamos texturizando, porque nos hace que la imagen se repita en una secuencia. Entonces voy a jalar la imagen que acabo de descargar, que es esta. Vamos a esperar que quede ahí en el programa. La voy a estirar hasta que cubra toda la imagen y le voy a dar enter. Luego vamos a darle en guardar. Entonces le voy a dar en este caso le di comando guardar. Aquí no me deja la opción de colocarlo todavía en PNG, entonces le voy a dar donde dice guardar una copia. Este es el último Photoshop. Si no, simplemente ustedes buscan que les salga la opción que va a ser en PNG. En este caso lo voy a dejar en PNG. PNG ayuda mucho a bajar el peso y no perder resolución de la imagen, y si manejamos transparencia pues no tenemos tampoco inconvenientes. Entonces en este caso siempre procuro colocar normal, en este caso sería textura, perdón, textura lana cuadrada, y le voy a guardar. Aquí mismo le voy a dar donde dice filtro, tengo que seleccionar la imagen que tengo acá, filtro 3D, generar mapa de normal. Últimamente Photoshop en PC a veces genera un problema, entonces uno le da acá OK, y el problema es que él a veces no muestra bien la previsualización de lo que sería el normal. Pero aquí está en esfera, si yo lo pongo en cubo, le voy a dar nuevamente OK. Vamos a entender qué es lo que más o menos hace este mapa normal. El mapa normal está haciendo esto que vemos acá. Está generando este relieve como se ve la imagen acá. Y esto es lo que hace que las texturas a veces se vean tan reales o tengan, digamos, como ese detalle en lo que es cuando vamos a hacer el diseño. En este caso, en el Photoshop que yo estoy manejando, que es la última versión, en PC manda este conflicto que pareciera que hubiera quedado como congelado y empieza como si tuviera un fallo. En Mac lo he probado y no tiene este inconveniente, pero no hay ningún problema. Simplemente le vamos a dar archivo, le vamos a dar en guardar como, y en este caso le vamos a colocar normal lana y le voy a dar guardar. Le vamos a dar nuevamente después OK. Ya teniendo esto, me voy a volver nuevamente a mi Blender y aquí es donde yo voy a agregar eso que acabo de crear. Entonces acá en Add voy a poner en Search imagen texture, le doy Open, voy a ir a buscar aquí
la carpeta donde acabo de guardar la imagen. Si nos damos cuenta, aquí todavía no me aparece el normal de la lana. Ya ahorita miramos si quedó guardada donde era, donde no era. Aquí le voy a dar abrir. En este punto eso funciona como Spark, son unos nodos. Entonces donde dice la salida de color lo va a conectar con donde dice base color, con clic mantenido. Voy a ir a buscar qué pasó con mi normal, porque de pronto fue que lo guardé en otra parte. Guardar como, para que después cuando lo vaya a buscar, sí, fue que no lo guardé en la carpeta que era. Acá lo normal lana. Y le vamos a dar guardar. Ok, listo. Ahora se nos está viendo la textura de este modo. Esto pasa porque todavía no está cuadrada la malla. Voy de una vez a dejar el normal. Y bueno, antes para que puedan ver que la diferencia cuando está el normal o no está el normal, primero arreglemos la textura. Entonces vamos a ir aquí en la parte superior donde dice Shading, buscamos V-Edit. Y en esta parte nos damos cuenta que nos está mandando como se vería más o menos la malla. Pero le voy a dar acá, donde dice Select All y coge todas las caras completas. Al lado izquierdo nos damos cuenta cómo está haciendo cómo está colocando las texturas. Que nos damos cuenta que es como si fuera el cubo. Si yo le doy la tecla U encima acá al lado derecho de donde se ve el personaje, me va a dar la opción de Smart Object. Si yo le doy clic y le doy OK, vamos a ir aquí a la parte superior. Si uno desplaza aquí esta barrita, hay una parte donde podemos ver cómo se están viendo las texturas en este momento. Me doy cuenta que se ve de esta forma. Si yo cojo el lado izquierdo y le doy nuevamente aquí en Select All y oprimo la tecla S, que es de escalado, se van a dar cuenta que yo puedo ir ampliando lo que es la textura hasta que, digamos, yo pueda decir más o menos cuándo me queda cuadrada. Esto, digamos, tiene muchas formas de uno empezar a cuadrar las texturas. Yo por ahora lo voy a dejar así, pero ustedes pueden experimentar con diferentes. No está el Smart Object, está proyección de cubo, que si yo le doy otra vez nuevamente ese, se van a dar cuenta que me lo manda de una forma diferente. Pero lo ideal es que ustedes busquen en qué punto es que, digamos, esta secuencia que se repite, pues que digamos como lo mejor. Una de, digamos, de las cuestiones cuando se están haciendo lanas o ese tipo de crochets es que igual también ellos siempre manejan como una secuencia que se repite y se repite. Entonces ya teniéndolo así, tenemos más o menos cómo se ve nuestra lana. Pero nos vamos a volver nuevamente a donde era la parte de shading, aquí en la parte superior, para ver cómo se está viendo. Entonces así se ve lo que sería la lana. Y si uno se acerca mucho se va a dar cuenta en qué punto es que se repite la secuencia, dependiendo del lugar donde uno esté. Eso simplemente es de cuadrar y pues digamos es como les voy a mostrar como la forma más sencilla como suelo hacerlo, porque hay formas de hacerlo que quede totalmente pulido. Ahora, luego de que tenemos esta forma, vamos a crear un nodo que se llama Search. Aquí voy a escribir Bump. El Bump lo que nos va a hacer es generar como el relieve. Este Bump, en donde está la salida de normal, lo va a dar clic mantenido y los sueltos son donde dice normal. En este principal BSDF. Ahora, vamos a buscar acá. Voy a lo que va a hacer, volver a crear otro imagen texture. Le damos aquí clic, le voy a dar open y voy a buscar el normal lana, que en este caso me quedó guardado en PSD. Tengo que ir nuevamente a mi Photoshop porque no lo guardé como un PNG. Entonces aquí vamos nuevamente, busco el PNG, normal copia, le voy a guardar. Ok, ahora sí me devuelvo, ya está acá. No, creo que lo guardé donde no era. Un momento, vamos a mirar. Lo volví a guardar en el lugar que no era. Entonces le vamos a dar guardar como. Acá guardar una copia. Le vamos a dar en PNG. Y aquí sí ya lo vemos. Voy a colocar normal copia 2 porque no me aparecía. Vamos a refrescar aquí la carpeta. Y aquí ya están. Entonces, estos dos son iguales. El que dice normal lana copia y el normal copia 2 es exactamente lo mismo. Solo era que no me aparecía. Pero tenía que refrescar aquí la carpeta pues para que me apareciera lo que había guardado. Cuando ya está acá, si yo cojo el color y le doy clic mantenido y lo llevo no donde dice normal, sino lo llevo donde dice hate, él va a crear este relieve. ¿Dónde lo notamos o cómo lo vemos? Aquí en el Strange nos vamos a dar cuenta la fuerza que empieza a coger esta imagen. Esto va a hacer que, digamos, nuestras texturas pues tengan este relieve. Aquí en el hate debería ir la opción, vamos a mirar a probar con la otra forma de cómo se crean los relieves. Es en filtro, en Photoshop hay una opción que se llama relieve altura.
Le vamos a dar OK. El relieve de altura es una combinación que se puede utilizar con el normal para poder generar algunas partes en que se genera el relieve y el normal genera otras partes donde se genera otro tipo de relieve. ¿Qué diferencia hay? Le voy a dar OK. Que si se dan cuenta, cuando yo guardo, vamos a guardar acá porque aquí todavía no se ve, pero lo vamos a guardar. Guardar como. Aquí le colocamos relieve. Vamos a guardar una copia. Vamos a buscar el PNG. Relieve en lana. Y le vamos a dar guardar. Listo. Me devuelvo nuevamente a mi programa y vamos a buscar aquí. Voy a crear otra. Voy a desconectar esto y voy a crear otro imagen texture. Y le vamos a dar clic. Le vamos a dar abrir. El relieve se ve de una forma diferente. Es este que estamos acá, relieve de lana. Se ve como entre blanco y negro. Es como una escala de grises. Ahora, si yo conecto el relieve acá en la parte superior, se van a dar cuenta que este es un poco mejor. Que realmente está generando el relieve donde están las imágenes, lo que sería lo más claro y lo más oscuro. Aquí lo vamos a ver que si yo lo pongo al máximo, solo se ve el relieve específicamente en la lana o digamos lo que sería blanco. Cuando yo coloco el normal, que está acá abajo, y lo conecto directamente al relieve, aunque me da un efecto similar, no es igual de preciso como el relieve. Pero lo ideal es que, por eso existen las dos entradas, uno que dice normal y otro que dice relieve. Si yo conecto estos dos, él está mezclando las dos formas de lo que sería el normal y el relieve. Que en este caso no vemos que se altere porque el normal, cuando yo desconecto el normal, acá, porque no está cargando, creo que es cuestiones de el computador, vamos a ver. Porque lo estoy conectando desde donde está la parte de alfa y tenía que conectarlo en la parte de color. Ahora, la parte de aquí también en color. Y esta es la combinación que genera cuando está el normal y el relieve. Si se dan cuenta, hay unas partes que suben, hay unas partes que bajan. Esto ya va a depender de cómo ustedes prefieran dejarlo. Realmente se utilizan las dos formas para poder generar un volumen de una forma diferente. En la combinación que vemos acá nos damos cuenta que da un resultado diferente. Por lo general yo lo dejo simplemente con el relieve para poder generar digamos ese volumen. Y pues no dejarlo tan fuerte, pero sí generar el punto en que digamos vamos a empezar a ver cómo se está digamos subiendo esto. Como de esta forma me doy cuenta que aquí genera mucho conflicto, voy a devolver nuevamente al VEdit. Voy a buscar que quede un poco más pequeño para que no sea tan fácil al ojo humano entender cuando se genera cuando se repite la textura. Me devuelvo nuevamente a rendering, no sino shading. Y así es un poquito, digamos, entender un poco más cuando se repite la textura cuando no lo ves de lejos. Ya lo tengo así. Este mismo procedimiento lo puedo hacer con el material de abajo. Es decir, selecciono ahora el gorro de abajo. Este no tiene ningún material. Al lado derecho, donde está esa esfera roja, dice Material Properties, le doy clic. Si lo busco acá, me va a buscar este material que ya está, que es el que ya tenía el gorrito. Pero se dan cuenta que digamos, la textura no está adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer nuevamente? Ir a la parte izquierda, VEdit. Aquí, darle nuevamente donde está el personaje, en donde dice Select All. La vamos a tocar con la tecla U, Smart Web Project. Vamos a darle OK. Luego, vamos a ir aquí a la parte izquierda. La vamos a dar con S. Y podemos empezar a aumentar hasta ver que queda un poco, digamos, similar al que está arriba. Nos damos cuenta que en este tipo, digamos, de Smart Project no se ve tan bien como el de arriba, entonces lo podemos dejar en proyección de cubo. Y en este de proyección de cubo sí es un poco mejor cómo se ven las texturas. Lo ideal es que ustedes van probando y experimentando hasta que, digamos, vean pues una forma aceptable de cómo se vería la textura. Como les comento, hay formas de hacer esto más preciso, pero por ahora vamos a mirar esta forma que es un poco más sencilla. Ya tengo así la lana en este costado. Ahora voy a ir a Shading. Vamos a darle texturas a los bracitos. Le voy a crear, cuando lo selecciono acá a la derecha, teniendo seleccionado aquí donde dice material de propiedades, le creo uno nuevo. Existe también la forma, digamos, solo agregar como lo dice en el programa, que es agregar acá. Voy a crear un bump nomás. Lo suelto acá, abajo. Luego voy a agregarle vamos a dar una imagen de textura. Le hago clic atrás. Voy a seleccionar aquí donde dice yo en mi biblioteca
normal, lana, copia, o si quieren pueden seleccionar el relieve, lo colocamos la salida del color en donde dice height, el normal directamente lo conectamos a donde dice normal, y nos damos cuenta que el bracito coge esta textura. ¿Esto para qué nos puede servir? Yo puedo después simplemente cambiar el color al que yo desee, pero en Spark yo lo dejé totalmente en blanco. Y lo ideal sería volver a hacer que la textura aquí en Web Edit pues sea un poco más pequeña. Entonces voy a seleccionar todo nuevamente. Voy a cambiarle a proyección de cubo. Y si se dan cuenta ya se ven más las líneas, lanas. Si yo selecciono acá a la izquierda nuevamente todas mis caras, puedo dejarlo para que sean simplemente un poco más pequeñas. Y pues quede de esta forma. Esto mismo puedo hacer con todas las demás. Es decir, cojo ahora la patica de abajo, voy al lado derecho, busco el material que estoy utilizando, el último que sería material 01, selecciono también la otra pata, material 01, selecciono el otro brazo y nuevamente selecciono material 01. Después de que lo tengo así, para yo hacerlo más rápido me vuelvo al edit, selecciono aquí ya en esta parte. Recuerden que tienen que estar aquí en modo editable para poderlo seleccionar. Entonces ya tengo seleccionado, seleccionar todo, cambiar, oprimo la tecla U, proyección de cubo, nos damos cuenta que ya nos queda de esta forma, ya se ven más lineecitas similares a la del otro brazo. Vamos a la de abajo, voy a dejarla un poco más grandes para que sean un poquito más pequeñitas, así. Selecciono ahora el de abajo, nuevamente entro al modo editable, en este caso esta es una esfera, entonces si yo agrando la esfera pues coge una textura de una forma diferente, pero pues también puedo dejar como ese normal para que sea como lana. Cojo la otra esfera, hago el mismo principio, lo agrando hasta que me queden esas relieves y listo. Cuando me vuelvo a shading, yo por lo general digamos no lo dejo con esta altura del relieve cuando estoy aquí en el programa, porque aquí está en el stretch en el máximo, sino simplemente lo dejo que sea casi perceptible el relieve. Los ojos, ahora selecciono los ojos, al lado derecho creo un nuevo material, lo dejamos totalmente en negro. Y aquí abajo en dice Roughness lo bajo para que me quede totalmente brillante. Selecciono el ojo izquierdo y solo le pongo el último material que acabo de crear. Y de este modo ya tenemos nuestro personaje, digamos ya creado en Blender. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya tenemos el personaje, ya aprendamos a hacer cómo es un render y cómo se vería un render. Ya digamos ya tenemos prácticamente todo listo. Les voy a mostrar cómo se hace un escenario de una forma muy rápido. Entonces lo primero que yo hago es crear un plano. Este plano lo ubico en todo el centro nuevamente, la posición, centro, 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 centro. Lo bajo, S para escalar, lo dejo grande, más o menos podría ser así. Listo. Luego, aquí entramos en la parte donde dice Mode, editable, selecciono solo aristas, selecciono la arista que está acá en esta parte de atrás. Oprimo la tecla E, automáticamente me sale para la extrusión. Si oprimo la bolita del mouse, solo me deja en el eje de aquí, en este caso X. Suelto, hago el mismo procedimiento nuevamente. E, lo voy a buscar este sería el eje de Y. Y aquí lo suelto. Y me genera como una casita. Ahora, selecciono las dos aristas que están acá, esta que está adentro. Con Shift mantenido, selecciono también la de arriba. Tengo dos, acá a la izquierda, encuentro una opción que se llama Bevel. Y sale esta bolita amarilla. Si yo la muevo, va a generar esta curvatura. A la izquierda, cuando uno sigue teniendo el bevel, hay una pestañita que se llama bevel y le podemos subir las segmentaciones y me lo deja ya redondito. Esto es para crear el escenario del fondo sin fin. Listo. Entonces ya después de que tenemos esto, le puedo salir, oprimir Tab y ya me queda nuevamente todo el objeto para yo seleccionarlo. Simplemente dejarlo grande. Ahora vamos a pasar acá. Aquí esto tiene una luz. Yo esta luz que tengo acá la voy a eliminar. Aquí en mi escena al lado derecho. Lo voy a colocar en este último que son las luces. En este último aquí en la parte superior está como plano, con texturas y con luces. Entonces en donde dice Add, vamos a agregar nuestro luz, que en este caso es de área. La luz de área está ubicada por allá en otro lado. Entonces siempre busco en mis posiciones acá a la derecha en el cubito amarillo. Le pongo que quede otra vez todo en 0. Para que me quede en el punto inicial. Lo busco acá a la derecha. Lo mando acá. Casi siempre, como nosotros hacemos fotografía,
manejamos los mismos principios, que son esta parte que está iluminada, creamos 3 luces. Entonces en esta área, cuando tengo la luz, en la parte de abajo donde hay un bombillito dice Object Data Properties, le puedo subir la intensidad para dejarlo más o menos como esta intensidad. Lo mandamos a la izquierda, a mandar esto a la izquierda, Control C, Control V, hago una copia, lo mando a la derecha, pero este por lo general siempre lo dejo un poquitico hacia atrás. Y por último, Control C, Control V, creo una luz que siempre suele estar en la parte de atrás del personaje, que es el que le da brillos en la parte, casi siempre fotografías en el cabello, en los hombros, para darle como ese brillo. Ya lo tenemos así. Voy a subir lo que es mi escena, que era lo que estaba atrás, a esta escena para hacerle un poco más, digamos, un poco más bonito el personaje. Lo que uno suele hacer es que este fondo sin fin yo le pongo un color. Voy a la parte de abajo, lo creo new y le puedo colocar más o menos un color que esté como acorde más o menos a las texturas que estamos utilizando. Más o menos siempre pues hay personas que manejan específicamente ya como lo que es la paleta de colores, pero yo por ahora lo voy a dejar como más o menos así. Ya lo tenemos de este modo. Y en este caso falta renderizarlo. En algunos computadores, aquí en la parte derecha hay una camarita, dice Render Properties. Yo por lo general lo recomiendo, pero eso depende del computador, dejarlo en Cycles. Él lo trae en Eevee. ¿Por qué el Cycles? Porque él va a hacer un render diferente, pero en este caso, como está la tarjeta gráfica, le coloco GPU Compute para que el proceso lo haga la tarjeta gráfica, más no el procesador del computador. Donde dice aquí Adaptive, donde dice Denoising, es que está en Denoising, le agrego las dos, así le agrego. ¿En qué Blender estoy? Es que creo que estamos en Cycles, en estos dos, este no. Entonces agrego el ruido. Aquí hay una opción que se llama Denoising y dice automático, lo voy a dejar en automático y lo dejo activado. Y estaría así. Y más o menos aquí ya podemos ver cómo empieza a cambiar ya nuestro diseño. En este caso, yo por lo general me voy aquí a donde dice animación, para no cargar tanto el computador. En uno dejo como lo estoy viendo. En el otro, en esta pantalla a la derecha, lo que hago es buscar nuestra cámara. Si ustedes tienen el pad, si oprimen 0, entra en el modo de cómo está viendo la cámara. Yo puedo hacerme acá al lado derecho. Voy a intentar dejar que esta cámara quede como mirando hacia el personaje. Entonces lo primero que voy a hacer es ubicarla acá. Voy a rotar la cámara pues para que veamos hacia dónde está el personaje. Lo voy a bajar un poco derecho. Vamos a bajar esta cámara para ver el personaje más o menos de este modo. Subir un poco. Y lo vamos a dejar algo así. En este caso, cuando yo utilizo, como mi escena tiene lo que es el fondo, tiene un morado que es muy clarito. Entonces hace que las luces, digamos, no se sientan tanto de como donde están pegando. Si yo voy nuevamente aquí a la parte, lo que acabo de hacer es seleccionar el fondo para ir al material y donde está la base del color. Si yo le empiezo a bajar esta base del color, ya nos damos cuenta en este punto donde es que se está pegando las iluminaciones. Al estar muy claro la escena, podía quedar muy fuerte, digamos, la iluminación. Entonces lo dejamos más o menos así. Y por último simplemente nos quedaría renderizar, que vamos a ir acá donde está la parte derecha, dice Output Properties, que es abajo de la camarita, que se ve como una impresora. Aquí ustedes pueden elegir dónde va a guardar la imagen, que en este caso, digamos, vamos a guardarla en mi carpeta, donde estoy haciendo el diseño. Lo segundo va a ser elegir el tipo de formato, que en este caso pues, lo vamos a dejar en PNG. Y por último pueden oprimir la tecla F12 o darle en renderizar imagen, aquí en la parte izquierda superior. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que cuando nos acercamos se alcanzan a ver estos relieves. En este caso, que digamos estamos manejando en una resolución de 1920 por 1080, pues no me podría acercar mucho. Voy a dejar que termine el renderizado para acercarnos un poco más. Ahí digamos nos damos cuenta que no tenemos subdivisión, una buena subdivisión en los brazos. Nos faltaría darle un poco más de subdivisión a los brazos para que nos queden más redonditos.
Entonces ya teniendo esta imagen vamos a dejar un poco más cerca. Lo otro que suelo utilizar para darle un poquito más de borroso a la parte de atrás es en cámara. Selecciono la cámara de la escena, vamos a la cámara, está el Deep to Field. En este caso tengo que crear aquí un add, un empty axis, voy a ubicarlo justo en el centro, y esto lo que voy a hacer es utilizar como si estuviéramos utilizando una cámara y dejando nuestro diafragma abierto. En este caso esto lo vamos a colocar acá justo cerquita a donde estaría, digamos, los ojos. A la cámara tengo que decirle qué es lo que va a hacer esa acción de generar ese desenfoque. Entonces selecciono cámara, voy aquí a la parte donde abajo donde después hay una camarita pequeña, estamos en 2.8, lo voy a dejar en 1.8 y aquí tengo que decirle el objeto que va a enfocar. Entonces aquí hay un gotero y voy y selecciono, tengo que seleccionar lo que acabo de crear, que es un empty, que es este que está acá. Entonces selecciono la cámara, voy a bajar acá un poco para poder verlo todo más fácil, la cámara, y aquí selecciono el use empty. Ahora, si yo me acerco, me acerco, voy a bajar un poco, con una toma como medio cerrada, y entre más yo abra este diafragma, pues más atrás o más toda la escena se va a ver más borrosa. Por ejemplo, vamos a dejarlo en 1 y le voy a renderizar para ver el resultado. Entonces en este punto ya lo estamos viendo así. Recuerden que aquí tocaría solo generar un poco más de subdivisión en los brazos para que no pase esto que estamos viendo en el brazo, que se ve un poco como cuadriculado. Y así, en este caso, en la parte de atrás antes se veía perfectamente. Ahora se ve como un degradé entre el morado más oscurito o un morado más claro. Y esto va a hacer que sea un poco, digamos, más pues estético el diseño. ¿Qué nos faltaría en este caso? Voy a cerrar acá. Es exportarlo. Vamos a ir al lado izquierdo, exportar, FBX, y vamos a buscar la carpeta donde lo guardamos. Vamos a colocar acá gorro, le dejamos todo como está, le vamos a exportar y listo. Ahora voy a guardar este diseño, colocar acá gorro, porque les voy a mostrar lo que va a pasar cuando hicimos esta subdivisión. Entonces ya tenemos este diseño guardado y listo. Si cierro y abro nuevamente mi Blender, busco en archivo, vamos a darle en importar, FBX, y voy a buscar donde guardé mi diseño, que en este caso está acá. Le voy a dar ok, él me va a empezar a exportar todo. Voy a borrar todo lo de la escena para solo quedarnos. Voy a borrar las luces para que podamos ver cómo quedó. Voy a borrar este cubo que está acá y vamos a ver qué pasó con la subdivisión de este objeto. ¿Cómo hago para saber eso? En este caso parecía que no tuviera textura porque aquí Blender siempre inicia en la parte derecha superior, que está la malla. Como se dan cuenta, esta malla quedó súper densa. Luego encontramos lo que es como material, tiene un nombre que simplemente son sin sombras y sin material. Después vemos ya el de materiales y después el que sería directamente con el renderizado, como sería más o menos en render. Entonces lo tenemos así, pero nos damos cuenta que tenemos una subdivisión súper grande. Si yo intentara coger este diseño y lo mandara a Spark, me va a decir que está muy pesado y no lo podría utilizar. Aquí estamos en 8,87 megabytes, lo cual es muy pesado. Más o menos deberíamos bajarlo a un máximo a 1,2, 1,5 megabytes por mucho, todo el diseño. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Resulta que Spark tiene un plugin que se llama Spark Pero si ya lo enseñamos. AR Toolkit, sí, que ya lo mostramos en un video de nuestro canal. Es este. Pueden ir a ver el video. Este ya lo instalé en mi Blender. En el canal está todo el proceso para mostrar cómo se baja el peso, pero aquí lo vamos a hacer. Entonces ya cuando yo tengo instalado este addon o este plugin, acá a la derecha hay como una pestañita en la cual acá abajo encuentro Spark AR Toolkit. ¿Para qué sirve esto? Si yo cojo el gorrito, en este caso, y lo subo a 90, acá le doy a Apply. Hay que tener en cuenta que esto va a depender del computador, que sea más rápido o más lento, puede que no sea así de rápido. Le vamos a dar aquí en Apply para que me lo voy a dejar en 0, y si lo vuelvo a mandar nuevamente a 90, ya nos damos cuenta que nos quedó súper reducido los polígonos. Le voy a dar Apply. Entonces
Ya nos quedó así. Vamos a coger los brazos, vamos a coger la parte de abajo, vamos a hacer el mismo procedimiento, 90. Le damos a apply, aplicar. Nuevamente lo subimos a 90. Eso ustedes lo tienen que ir probando. Esto no quiere decir que exactamente va a ser 90 y 90, porque en algunos modelados puede que sea menos o puede que sea más. Entonces, tengan en cuenta que esto yo lo estoy haciendo acá, pero esto no quiere decir que exactamente tiene que ser esta misma cantidad. Digamos, en este punto ya me di cuenta que le bajé demasiado al brazo y ya no lo puedo volver. Pero vamos a dejarlo así por ahora, para que quede exactamente igual. 90 y 90. Listo, le damos aquí a aplicar. Vamos a ir con las esferitas de adelante. Estas sí tienen una densidad muy alta. Le aplicamos 2 veces. También creo que se puede dejar, por ejemplo, no sé, aplicarlo 200 veces. ¿Sí? Si se dan cuenta, puede pasar, se puede hacer así. Pero en este caso, puede dejar la pieza que queda casi prácticamente sin ningún polígono. Y pues ya no tendría que digamos casi la forma. En este caso lo voy a dejar a 80. Lo aplicamos, pasamos al lado derecho. Entonces ya sabemos que fue 90 en la primera vez. Luego lo dejo en 80 para no bajarle tanta la cantidad de polígonos y le damos a aplicar. Y en los ojos hacemos el mismo principio. Entonces 90 y luego de pronto lo podemos dejar en 80, que estaría bien. 90 al ojo izquierdo y luego 80. Y listo. Ahora, ¿qué pasa si yo lo coloco acá? Nos vamos a dar cuenta en algunas secciones que ya se ven un poquito más cuadriculadas. Ahora si voy directamente a texturas, nos damos cuenta que los bracitos se ven que no tienen digamos mucha parte de la textura. Ya lo tenemos listo. Ahora qué pasa si lo exportamos nuevamente. Vamos a ver qué diferencia hay entre ese primero que hicimos y este segundo. En este caso se llama gorro low poly o polígonos bajos. Le vamos a dar exportar. Vamos a ir a nuestra carpeta y vamos a ver. Entonces el gorro anterior tenía 8,87 megabytes y nuestro nuevo gorro tiene 254 kilobytes, lo cual es algo impresionantemente alto de haber digamos bajado eso. Eso es lo importante cuando están manejando efectos de realidad aumentada. Lo importante es tener modelados con texturas buenas, aunque como les comento hay gente que se dedica solo a hacer texturizados y hacen texturas perfectas que uno siente que no hay ninguna digamos corte y que se ve totalmente encajado toda la textura. Pero a veces el ojo tampoco es capaz de entender en qué punto digamos fue que se hizo esta unión de la repetición de las texturas. Vamos a colocar acá nuestro modelado para verlo en nuestra escena. Está un poco grande, entonces vamos a pasar el escalado y vamos a bajarlo. Y voy a ocultar todo lo de mi face tracker para verlo. Entonces en este punto ya está. Lo único que vamos a ver después es cómo es que integramos nuestro personaje. Pero si se dan cuenta, aquí hay algunas cositas que faltan. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos los normales. Entonces, vamos a ir acá abajo nuestro modelado, solo para mirar si tienen los normales. Entonces el material 2, se dan cuenta que aquí está en estándar, por aquí no está, el especular no está activo y el normal no está. Pero como nosotros ya los creamos, es muy sencillo, simplemente buscamos el normal, le vamos a dar a abrir y él ya no lo aplica, pero aquí hay un fallo. ¿Y el fallo cuál es? Que el programa todavía no ha reconocido que tiene que repetirse la textura. Entonces voy a ir a la parte de abajo, aquí lo que vamos a agregar, el normal lana copia 2. En la parte de abajo encontramos Tiling Mode, le vamos a dar en repetir y vamos nuevamente abajo en donde está en V, le damos repetir y ya nos damos cuenta que nos quedó nuestra textura. Ya después de que ustedes lo hacen una vez con este material que está acá, ya ustedes lo pueden aplicar, digamos, por ejemplo a este que está acá abajo, solo lo agrego, que es el normal copia, y ya me aparecen los bracitos. En este caso tenía como un color amarillento, lo vamos a dejar blanco para que quede como blanquito. Los ojos simplemente lo podemos dejar en Physical Based y por último le subimos metálico, vamos a Environment, lo habilitamos y seleccionamos el Default. Esto es para generar este brillito que se ve acá en los ojos. Si quieren que quede aún más brillante, le pueden subir de negro a un poquito gris. O cambiar el color. Como nosotros lo hicimos, nosotros lo dejamos en un color azul.
Y listo, esto es cómo es que uno hace para exportar un modelado con las texturas y que tenga como ese toque que realmente tiene relieve y volumen. Es súper importante para cuando uno hace realidad aumentada, porque esto nos va a ayudar mucho siempre a poder crear personajes cada vez más avanzados y modelados más avanzados. Ahora, en estos momentos no estábamos porque nos aprobaron ya para poder hacer efectos en TikTok. Y ya estamos en TikTok para que nos busquen. Nosotros aparecemos como Yo Soy Daniel Murcia. Y NASA Carrera. Entonces yo aparezco así. El brillo no me deja ver. Como Soy Daniel Murcia. Ahora TikTok tiene esta herramienta. Es lo que es como una varita mágica. Y si ustedes abren acá, ya ustedes pueden utilizar el filtro. Y si le dan acá en probar, pues ya digamos va a abrir para uno probar el filtro. Entonces para que nos sigan, también así, ese es el mío, que es como Daniel Murcia. Y el de NASA está como NASA Carrero, donde también ya tiene algunos filtros de realidad aumentada con TikTok. Aquí en donde está la varita mágica. Entonces para que nos busquen como NASA Carrero y como Soy Daniel Murcia. Ahí nos pueden encontrar para que nos sigan. Y vamos a estar buscando, bueno, nosotros tenemos en esta parte donde estamos grabando, no hemos podido grabar mucho porque siempre nos toca siempre armar el lugar donde grabamos. Pero entonces esperamos pronto poder hacer más tutoriales. El próximo que va a seguir, que vamos a ver, entonces ya lo sacamos la otra semana, es cómo integramos este personaje en nuestra cabeza y le hacemos todas las interacciones de los brazos y el diseño. Entonces recuerden inscribirse en nuestro canal, activa la campanita. Recuerden que ya tenemos un curso en Platzi que es creación de filtros faciales para Spark, con Spark Art Studio. Y vamos a estar haciendo una actividad para que estén atentos para ver si ustedes recuerden que Platzi es una academia latinoamericana que trae más de 200 cursos que se paga una vez, pero ustedes pueden ver todos los cursos, no solo va a ser Spark, sino pueden ver otros. Pero entonces vamos a estar comentándoles cómo vamos a hacer una actividad para ver si alguien puede alguno de nuestros suscriptores se gane, bueno, para que reciba una suscripción por un año a Platzi. Listo, entonces nos vemos en el próximo tutorial. Nos estamos hablando nuevamente.